Hola amigos de Bim Bam Boom, mi nombre es Roddy Moon y hoy les voy a platicar cómo hicieron La Sirenita. A principios de los años 80, el legendario estudio de animación Disney se encontraba en un periodo de crisis. Tras la muerte de Walt Disney el 15 de diciembre de 1966, el estudio que alguna vez había dominado la animación mundial comenzó a perder su rumbo. Walt dejó un legado imborrable y un modelo de éxito casi imposible de igualar. Su ausencia dejó un vacío creativo que sus sucesores lucharon por llenar. Las películas animadas que alguna vez cautivaron al mundo entero comenzaron a declinar en popularidad y calidad, y las nuevas producciones no lograban alcanzar el mismo nivel de impacto. Los años 70 y 80 vieron el lanzamiento de películas como Los Rescatadores y El Zorro y el Sabueso, que si bien lograron cierto éxito moderado, carecían de la magia y la innovación que habían definido los primeros días del estudio. Que de hecho yo ni vi estas películas. El personal original de animadores, conocidos como los Nueve Ancianos, quienes habían trabajado estrechamente con Walt Disney en los primeros días del estudio, comenzaron a retirarse o fallecer, dejando a la siguiente generación de animadores en una posición incierta. El estudio necesitaba una nueva dirección, una chispa de creatividad que pudiera devolverle a su antigua gloria. Esa chispa llegó en la forma de dos nuevos directores que salvarían Disney, Michael Eisner y Jeffrey Katzenberg. Ellos no tenían experiencia directa en la animación, pero entendieron la importancia de devolverle a Disney su esencia, las películas animadas que habían hecho del estudio un ícono cultural. Al llegar, Jeffrey Katzenberg implementó lo que él llamó el Gong Show, un proceso creativo inspirado en una práctica que había utilizado anteriormente en Paramount. Ese formato invitaba a los animadores y guionistas a presentar nuevas ideas de películas en reuniones creativas. Durante esas sesiones, los ejecutivos escuchaban propuestas de todo tipo, buscando esa joya oculta que pudiera convertirse en el próximo gran éxito de Disney. Entonces le pedía a sus animadores y guionistas que llegaran con 5 ideas nuevas para películas. Fue en una de esas sesiones en enero de 1985 donde se plantó la semilla que cambiaría el futuro del estudio. Ron Clements había estado buscando inspiración en cuentos de hadas clásicos cuando se topó con La Sirenita de Hans Christian Andersen en una librería, y ese cuento capturó su imaginación de inmediato. Se trataba de una historia profundamente emotiva y visualmente intrigante, pero con un final trágico. La sirena, tras sacrificar su voz por un amor imposible, se muere y se convierte en espuma de mar. Aunque la historia original era melancólica, Clements vio el potencial de transformar esa narrativa en algo más optimista y adecuado para la audiencia familiar de Disney. Clements escribió un texto de 2 páginas que modificaba el final, convirtiendo el sacrificio de la sirena en un triunfo del amor verdadero. Sin embargo, cuando presentó su idea en una reunión, fue rechazada. En ese momento, Disney estaba en proceso de desarrollar una secuela de la exitosa película de acción real Splash, que también tenía una sirena como protagonista. Los ejecutivos temían que las dos películas fueran demasiado similares y decidieron descartar la propuesta de Clements. Pero no todo estaba perdido. Jeffrey Katzenberg quedó intrigado, vio el potencial de la historia y contactó a Clements, dándole luz verde para continuar desarrollando la película. Con ese respaldo, La Sirenita entró oficialmente en desarrollo, aunque el camino iba a ser muy complicado. Antes del desarrollo de La Sirenita, el departamento de animación en Disney estaba en una encrucijada, en un ambiente de experimentación y búsqueda creativa. Sin embargo, aún había muchas dudas si la película podría tener éxito. Disney no había producido un cuento de hadas en más de 30 años, y había un riesgo considerable al volver a este género, en una era dominada por películas de acción real y ciencia ficción. El mayor desafío para el equipo de La Sirenita era encontrar el equilibrio adecuado entre el respeto a las tradiciones del pasado y la creación de algo nuevo y emocionante para el público moderno. Cada vez que no sabían qué hacer, se preguntaban ¿qué hubiera hecho Walt Disney? Musker querían usar el enfoque de Walt, creando un ambiente en el que las ideas fluyeran libremente y donde cada miembro del equipo pudiera contribuir a la película. Uno de los movimientos clave que hicieron fue traer a Howard Ashman, un dramaturgo y letrista con experiencia en teatro musical. Ashman, quien había ganado popularidad en Broadway por su trabajo en La Tiendita de los Horrores, tenía una habilidad única para combinar música y narrativa, para que se impulsara la historia hacia adelante. Junto con el compositor Alan Menken, transformaron La Sirenita en un musical de Broadway animado, que redefiniría el género de las próximas décadas en lo que conocemos actualmente como el renacimiento de Disney. La trama de La Sirenita de Andersen es muy simple pero profunda. Es la historia de una joven sirena que admira la vida de la superficie y el amor de un príncipe humano. Desesperada por estar con él, sacrifica su voz a la bruja Úrsula, perdiendo su capacidad de hablar. Durante décadas, los cuentos de hadas habían sido la columna vertebral de las películas animadas del estudio. Desde Blancanieves hasta Cenicienta, estas historias clásicas habían sido transformadas en películas que definieron el cine de animación. Sin embargo, después de La Bella Durmiente en 1959, Disney se había alejado de este género. Clements y Musker se centraron en crear un personaje principal, que fuera más que una simple protagonista de un cuento de hadas. Ariel sería activa, curiosa y decidida, una joven que se negaba a aceptar los límites que le imponía su mundo submarino. Esta elección marcó un cambio significativo en la manera en que Disney representaba a sus princesas. A diferencia de personajes como Blancanieves o Cenicienta, que eran más pasivos y dependían de otros para resolver sus problemas, Ariel sería una protagonista activa. Ella tomaría decisiones incluso arriesgadas para perseguir sus sueños. Una vez que el tratamiento del guión fue aprobado, Clements y Musker sabían que la
éxito de la película dependería de su habilidad para crear personajes atractivos y una historia que combinara emoción, humor y aventura. Sin embargo, había algo más que necesitaban: música. En el caso de Ariel, parte de él representaba el clímax de su anhelo por conocer un mundo más allá del océano. La letra y la melodía capturaron la esencia del personaje, revelando su lucha interna y sus sueños, convirtiéndose en un punto de inflexión para su historia. Glenn, quien animó a Ariel, trabajó meticulosamente para sincronizar las expresiones del personaje con las emociones transmitidas por la música. Durante una proyección temprana de La Sirenita hubo un momento de gran tensión. Mientras el público, compuesto principalmente por niños, veía la película, uno de ellos dejó caer sus palomitas durante la canción. Esto distrajo a muchos niños, y Jeffrey Katzenberg interpretó esto como una señal de que la canción no estaba funcionando, por lo cual sugirió eliminarla de la película. Pero el animador Glenn tuvo que hablar con él muchas veces para convencerlo de dejarla y hacer otra segunda prueba de proyección con los padres de los niños, en la que los padres salieron emocionados hasta las lágrimas. La canción se mantuvo y se convirtió en uno de los momentos más icónicos de la película. Bajo el mar, por otro lado, fue diseñada para resaltar la diversión y la alegría de la vida en el océano, presentando un contraste directo con el deseo de Ariel de abandonar ese mundo. Las canciones se convirtieron en un fenómeno cultural, y ese enfoque inspiró a futuras producciones de Disney, como La Bella y la Bestia, Aladdin y El Rey León. El diseño de personajes de La Sirenita fue un proceso extenso. King quería que Ariel fuera una protagonista activa. Para capturar ese dinamismo, King estudió los movimientos de nadadores y bailarinas bajo el agua, para que Ariel se diferenciara de otros personajes animados. Por otro lado, en lugar de optar por una sirena rubia como la película Splash, el equipo decidió que Ariel sería pelirroja. Eso fue una decisión estética, para que Ariel destacara visualmente combinando el rojo y el verde, colores complementarios en el círculo cromático, particularmente en escenas más oscuras. El diseño de otros personajes fue igual de meticuloso. Úrsula, la villana de la película, pasó por múltiples versiones antes de llegar a su diseño final. Sus tentáculos oscuros y su figura imponente le dieron una presencia intimidante que contrastaba con la juventud y la belleza de Ariel, y el resultado fue una película visualmente deslumbrante. Cuando La Sirenita se estrenó en noviembre de 1989 en el Teatro El Capitán en Hollywood, muchas de las estrellas de Disney, los animadores y los ejecutivos se reunieron para ver el resultado final. El ambiente estaba cargado de anticipación, pero también de nerviosismo. Afortunadamente, las críticas fueron abrumadoramente positivas. Los críticos elogiaron la animación, la música y los personajes, pero lo que realmente capturó la atención fue la energía renovada de Disney. El éxito de la película sentó las bases para el renacimiento de la empresa, demostrando que el estudio aún tenía la capacidad de crear películas que tocaran los corazones del público en todo el mundo. A partir de ese éxito, Disney lanzó una serie de películas que se convirtieron en icónicas, como La Bella y la Bestia, Aladdin y El Rey León, impulsadas nuevamente por la brillante colaboración entre Howard Ashman y Alan Menken. Si ya la vieron, platíquenme qué les pareció La Sirenita. Mi nombre es Roddy Moon y nos vemos en la siguiente cápsula de Bim Bam Boom.